del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gozar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo voy a poner. Ya llevaron la silla. Esta la tengo yo acá, sí. No, está bien. La pongo acá en la punta por si alguno. Así. Acá hay hoja. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de este curso sobre los salmos, que para mí ha sido realmente un gozo, como puse en el programa, ¿no? El salterio mío, la alegría mía, esa frase de San Agustín. Realmente el estudio de los salmos es una alegría, porque uno se encuentra con la palabra de Dios, pero dicha de tal manera por Dios mismo que afecta a todo el corazón del hombre, ¿no? Afecta a las entrañas mismas del hombre. Lo que vamos a tratar de hacer hoy son dos cosas. La primera es hacer una especie de resumen o recapitulación panorámica de lo que hemos visto hasta aquí. Hemos tratado de presentar los distintos géneros de salmo y en cada caso destacar líneas de fuerza temáticas que permiten visualizar los salmos desde un punto de vista teológico. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Ahondar en las temáticas fundamentales y en las nociones fundamentales que atraviesan los distintos salmos. Esa es la única manera de aproximarse desde el texto mismo de los salmos a su contenido propio, a su contenido teológico. Pero es obvio que esa visión de los salmos, esa contemplación, podríamos decir, de los salmos, es posible solamente cuando se lee los salmos desde la fe. Lo único que le da unidad de significado al conjunto del salterio es la mirada de la fe. Eso también he tratado de destacarlo a lo largo de cada uno de los géneros, mostrar cómo uno puede visualizar ciertas nociones fundamentales, pero esa visualización se hace siempre y cuando uno contemple a la luz de la fe. Y cuando hablamos de la luz de la fe, y es la tercera cosa básica, cuando hablamos de la luz de la fe, tenemos que tomar la fe en su integridad, es decir, la fe cristiana, y ahí está la referencia de los salmos, que son textos veterotestamentarios, al Nuevo Testamento. Pero cuando se los recorre con una mirada honesta, la remisión al Nuevo Testamento es de una fuerza y de una claridad que no se pueden eludir. Por eso no es mirarlos de una manera ni alegorizante, ni mucho menos distorsiva de su significado, eso que decían los padres de que los salmos tratan, y es lo que puse allí en el título, fundamentalmente de tres cosas: de Deo Populi, es decir, del Dios del pueblo; de Cristo Dei, del Cristo de Dios; y de Ecclesia Christi, es decir, de la Iglesia del Cristo. Fíjense, de Dios, del Dios del pueblo, de ese Dios que se le ha manifestado a ese pueblo que él mismo se hizo para que fuese el pueblo depositario de su palabra y de su promesa. Del Dios del pueblo, esto lo hemos visto en todos los salmos, el contenido del salmo como mirada dirigida a Dios, que destaca la majestad de Dios, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la reyesía de Dios. En segunda instancia trata del Cristo de Dios,
porque ese es el Dios del pueblo, y el Dios del pueblo es el Dios de la promesa, y la promesa, en última instancia, nos remite al ungido de Dios, que es la culminación de todas las promesas. Y es también acerca de la iglesia, del Cristo de Dios, porque ciertamente los salmos tratan del pueblo de Dios, tratan del Dios del pueblo, pero también tratan del pueblo. El pueblo es el sujeto que canta, y la temática del pueblo atraviesa también todo el Salterio. Pero ese pueblo de la alianza antigua es la figura del pueblo definitivo de la alianza nueva y eterna. Para contemplar panorámicamente los salmos según los géneros que hemos presentado, es que he hecho el esquemita que figura en la página 3. En letras mayúsculas figuran los géneros fundamentales del Salterio, ¿no? Salmos de alabanza, salmos de acción de gracias, salmos de súplica o de precatorio, salmos de peregrinación, salmos de procesión y entronización, salmos regios o mesiánicos. Eso, si uno sigue el eje central de este esquema, con los títulos que están todos en letras capitales, ahí tenemos los géneros de salmos, digamos, ¿no? Muy bien. En la clase que dedicamos a este tema en general, a los géneros, yo traté de destacar que una gran virtud que yo veía en esta clasificación es que estos géneros son géneros claramente teológicos. Es decir, no solo la ventaja que tiene esta clasificación sobre otras de que realmente tipifica los géneros literarios, sino que además son géneros verdaderamente de sentido teológico. Empezamos por la alabanza y la acción de gracias, que son las dos actitudes más profundas de la oración. ¿Y esto por qué? Y porque prescindiendo de cualquier circunstancia, de cualquier instancia de tiempo o incluso de cualquier estado de la criatura, esto siempre es posible y siempre es necesario. La súplica está asociada a cierto estado de necesidad, pero la alabanza y la acción de gracias son de siempre y para siempre, ¿no? Son, como si dijésemos de alguna manera, la raíz más profunda de la oración y el término final de toda plegaria. La alabanza la asociamos en su momento primariamente al descubrimiento de la divinidad, ¿no? Y la acción de gracias le añade a eso el descubrir los bienes que la divinidad nos regala a nosotros. El sujeto de la alabanza y de la acción de gracias, como también de la súplica, de la peregrinación, de las procesiones y de la religiosidad humana, no es otro que el pueblo de Dios. Pero en la misma perspectiva de los salmos de alabanza y de acción de gracias, al pueblo de Dios se asocian todos los pueblos. Son llamados a la alabanza y a la acción de gracias, al único Dios verdadero. Y además a todos los pueblos se asocia la totalidad de la creación. Si nosotros recorremos estos dos primeros géneros del Salterio, encontramos esto, ¿no? Hay un alcance triple del sujeto de la alabanza y de la acción de gracias. A través del pueblo de Dios, no es solo el pueblo de Dios el que alaba y el que da gracias, porque ese pueblo de Dios convoca a todos los pueblos a alabar a Dios. Y ese pueblo de Dios representa y al mismo tiempo culmina a la creación entera en su alabanza a Dios. La alabanza que se tributa a Dios en la creación material y la alabanza de la creación angélica están asociadas en la totalidad de la creación, en este canto que el pueblo que Dios eligió como herencia le tributa a su Dios para alabarlo y para darle gracias. En estos salmos también aparece con nitidez la temática del Dios del pueblo,
porque es en relación con la alabanza y con la acción de gracias que aparecen los atributos propios de Dios según la revelación. Es el Creador, es el Redentor o Salvador, es el Señor, el Rey de toda la creación, es el Dios fiel. Estos son temas centrales de la teología de los salmos de alabanza y de acción de gracias. Es el Dios que es fiel siempre porque nunca se muda, nunca se cambia, siempre permanece siendo el que es y siempre es fiel a su palabra y a su promesa. En una segunda instancia, los salmos nos abren a la plegaria como súplica, es decir, como petición. Y acá aparece otra temática, ¿no? El pueblo suplica, o el miembro del pueblo, la salvación, la liberación, la reconciliación. Estas temáticas se unen en la noción de vida, porque en última instancia lo que pide es la vida, ¿no? Es la vida lo que ha de ser salvado, lo que ha de ser liberado, lo que ha de ser reconciliado con Dios. El concepto de vida, que es el primer eje temático de la súplica, nos remite a su vez al de la justicia, porque la vida de la que se trata aquí es básicamente la vida de un pueblo que vive frente a Dios, frente al Santo de Israel. Y de ahí que una temática fundamental de la súplica de los salmos es la justicia. Decíamos, una justicia vista en lo exterior y también en lo interior. Una justicia que abarca una justicia que se entiende en la perspectiva bíblica, recordemos siempre, primariamente como santidad. Es decir, en el sentido del Nuevo Testamento, ¿no? Una justicia que es vivir plenamente según la luz de la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Esta justicia desemboca a su vez en el tema de la paz. Paz y justicia que son indisociables en la perspectiva de los salmos, como de toda la profecía del Antiguo Testamento. La paz es en sí misma el fin de la justicia y es además la abundancia de todos los bienes. En la paz Dios bendice a los hombres. Es la bendición por excelencia. En la tradición hebrea es el saludo, ¿no? Es el saludo, es lo que se desea primariamente al miembro del pueblo, porque es el resumen de todas las bendiciones de Dios sobre el pueblo. Ahora bien, este pueblo que alaba, que suplica, que da gracias, es un pueblo peregrino. Y ahora vienen los salmos de peregrinación. Esta peregrinación nos lleva a un conjunto de ejes temáticos. A la ciudad de Dios, que es la meta de la peregrinación, al templo, que hace de esa ciudad la ciudad santa, al arca de la alianza, que es el lugar de la presencia de Dios en el templo. Ese arca de la alianza está asociada, junto con el templo, a dos tríadas que he puesto aquí que aparecieron en el Salterio. Una, la ley, la palabra y la sabiduría. Recordemos que los salmos de peregrinación están asociados también a salmos que cantan la maravilla de la ley, ¿no? La belleza de la ley, que es al mismo tiempo la palabra de Dios y que es la fuente de la sabiduría. Y la otra tríada es la de la profecía, el sacerdocio y la reyesía, que se hacen visibles allí, en la ciudad santa hacia la que peregrina el pueblo. Es la ciudad donde tiene su palacio el rey, donde está el templo y los sacerdotes ofician el culto mandado por la ley mosaica, y es la ciudad en la que resuena la voz de los profetas, en la que está llamada a resonar porque es la ciudad del pueblo, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso todo este círculo de temas se centran en la cuestión de la presencia de Dios.
la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esta presencia de Dios es el tema de los salmos de entronización que hemos visto. Dios es reconocido como el rey que se sienta en su trono en Jerusalén, ¿no? Ese trono es el arca de la alianza. Ya desde el concepto mismo su realeza es una realeza espiritual, porque es la realeza que ejerce sobre su pueblo a través de esa alianza que ha hecho con él, ¿no? Y a través de su palabra. Esa realeza del Dios sobre su pueblo adopta un signo, según la economía de la pedagogía divina y según el designio de Dios. Un signo que es al mismo tiempo un instrumento del cumplimiento de la promesa. Y ese signo es la reyesía humana en Israel. Y ahí desembocamos en los salmos regios, ¿no? Los salmos que hablan de los reyes, del rey de Israel, del rey humano de Israel. Pero esa figura del rey humano de Israel no es más que un signo, a su vez, del rey mediador, que nacerá del linaje de David, pero que no es un mero hombre. Y eso es el contenido fundamental de los salmos más profundamente mesiánicos, ¿no?, que hemos examinado. Lo que aparece en última instancia en el Salterio es el misterio del Mesías. El misterio del Mesías. Y eso está en el Salterio. Uno lo puede profundizar correlacionando el Salterio con los libros proféticos, por supuesto. Pero el misterio del Mesías aparece con nitidez si uno toma salmos como el 21 y el 109. 109 lo quiero retomar ahora, porque lo dejamos muy incompleto la clase pasada. Lo voy a retomar ahora muy brevemente como corolario de este panorama, ¿no? Pero antes de ir al 109, quiero hacer notar que ese misterio del Mesías nos lleva al tema del reino. Y ahora vuelve la perspectiva universal, pero vinculada a este misterio de la mesianidad, ¿no?, y del reino de Dios. Ese reino está llamado a abarcarlo todo, como la alabanza con la que empezamos. Así como todo el pueblo, los pueblos todos, la creación entera está llamada a alabar a Dios. Ese reino de Dios está llamado a abarcar al pueblo, sí, pero no solamente, a todos los pueblos y a la creación entera también. Y acá cierra el carácter universal del sentido teológico de los salmos. En el Salmo 109 nos encontramos con el misterio del Mesías, ¿no? En ese salmo que empieza, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Entre tanto pongo a tus enemigos por escabel de tus pies. Ese salmo tiene claramente tres partes principales. La primera y la tercera hablan de la reyesía del Mesías. El Mesías aparece de entrada presentado como un señor que está sentado. Yo eso alcancé a decirlo la clase pasada, que ese versículo primero en hebreo dice Yahvé a Adonai, es decir, dice Yahvé a mi Señor, ¿no? Y leímos el texto del Nuevo Testamento en que Jesús les hace notar a sus interlocutores que David está llamando al Mesías mi Señor, ¿no? Este es un salmo de David. Es un salmo que toda la tradición entiende está cantando el David, y está asociado a un carácter de David que es el que le ha reconocido además hasta el culto en la iglesia, porque el rey David recibe culto en la iglesia como santo profeta. Y ¿dónde está la profecía de David? Y en el Salterio, claro. Es un profeta cantor, habíamos dicho en el curso sobre la monarquía en Israel, porque es un profeta que profetiza mediante el Salterio, claro. El siéntate a mi derecha es la figura del príncipe que está sentado a la derecha del rey, ¿no? Príncipe heredero, ¿no?, que se sienta a la diestra del rey, se sienta,
o sea que participa de su dignidad regia, ¿no? Se sienta a su derecha porque es su mano derecha, es su sucesor, es su diestra, ¿no? Es su heredero. Y se dice que extenderás a desde Sión el poder de tu cetro, o el cetro de tu potestad. Domina en medio de tus enemigos. En esta primera parte se nos muestra el rey gobernando con el cetro del poderío en su mano y a la diestra de Dios. La tercera parte nos presenta de nuevo al rey. Y al rey, pero no ya como gobernante, sino como juez escatológico. El Señor estará a tu diestra, quebrantando reyes el día de su ira. Este versículo da lugar a discusiones complejas entre los padres de la iglesia ya y en la exégesis actual también, porque acá el Señor es de nuevo Adonai. ¿Acá el título se refiere a Yahvé o se refiere al mismo Adonai del versículo primero? Claro. Acá vuelve a aparecer cuando dice: el Señor estará a tu diestra o a tu derecha, quebrantando reyes el día de su ira. El Señor estará a tu derecha. ¿A quién se le dice eso? Es lo mismo que dice en el versículo primero. Dice Yahvé a mi Señor: siéntate a mi derecha. Ahora, o acá se le ha cambiado de denominación a Dios Padre y se lo llama mi Señor, lo cual es posible. Pero entonces ahora se usa una expresión que es difícil de explicar, porque es Dios el que viene a estar a la derecha del Mesías, si la locución se dirigiese a él, ¿no? ¿Se entiende? En cambio, si uno entiende que acá la locución se dirige a Dios mismo, Adonai es el Mesías mismo, y está a la diestra de Dios, sigue estando a la derecha. Está a su diestra porque es el brazo ejecutor de su sentencia, ¿se entiende? Así como allá es el príncipe heredero del reino, acá es el brazo que ejecuta su sentencia final, en el último día, que es el día de la ira, ¿no? El día de la ira en el sentido del día de la justicia definitiva. Juzgará a las gentes, esparcerá cadáveres, aplastará la cabeza sobre la vasta tierra. La cabeza, dice el hebreo en singular. Hay quienes traducen aplastará cabezas, y se entiende, es una expresión muy típica del lenguaje profético. La cabeza tiene un sentido colectivo cuando se usa en singular, porque es la cabeza de los enemigos, ¿no? Es decir, la cabeza es aplastada en sentido de los enemigos de Dios son aplastados, ¿no? Ahora hay la parte central del Salmo. Acá es el rey, ¿no? Es el rey, digo, como heredero del reino, que ejerce potestad, es el rey como ejecutor final de la sentencia escatológica, definitiva. Pero en el centro del Salmo se incrusta otra cosa. Ha jurado Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, al modo de Melquisedec, o según el orden de Melquisedec. Ese rey mesiánico es también sacerdote, y no de cualquier manera, sino sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es lo que comenta, dijimos en la clase pasada ampliamente, la epístola a los hebreos, ¿no? Aplicándolo a Jesucristo. Es sacerdote según el orden de Melquisedec. Los padres de la iglesia, cuando tratan de esto al modo de Melquisedec, hacen toda una serie de digresiones. ¿Y cuál es el modo de Melquisedec? Claro, no es un sacerdote al modo de sacerdote aronítico, ni de los levitas. Es al modo de Melquisedec. Primero porque es sacerdote y rey a la vez. Melquisedec es rey de Salem y es sacerdote. Segundo, porque ofrece, claro, su ofrenda es de pan y vino, ¿no? Y eso se lleva obviamente al misterio eucarístico. Porque no tiene en el texto bíblico Melquisedec
antecesores humanos que se nombren. Aparece como sacerdote, ¿no? Como vinculado directamente a Dios. Y eso, dicen los padres, es como una figura de la divinidad de Cristo, ¿no? Cuyo único padre es Dios, padre en cuanto Dios, ¿no? Del Hijo divino. Ahora, fuera de todas estas cuestiones, lo que importa retener es que acá hay un misterio. Visto desde la perspectiva del Antiguo Testamento, todo lo que se está diciendo acá es una figura misteriosa, ¿no? Esto es lo que quería destacar. Como todo el Salterio desemboca en el misterio del Mesías, que está acá dicho y cantado con una claridad y una profundidad al mismo tiempo estremecedoras. La misteriosidad del Salmo, además, tiene otras dos cosas. Uno es ese versículo tan difícil y que sigue dando lugar a discusiones, porque el texto difiere notablemente si uno toma la versión de los 70 y el texto masorético. El texto masorético, según todos los expertos, está alterado. ¿Cómo y por qué? No se sabe, pero es un texto alteradísimo. Ahora, uno se puede basar en un texto o en el otro, ¿no? Si uno se basa en el texto de los 70, que es lo que sigue básicamente también la Vulgata e incluso la traducción de San Jerónimo. Recordemos que el Salterio que figura en la Vulgata no es de San Jerónimo, la Vulgata clementina, la Vulgata tradicional. El Salterio no se cambió por la traducción de Jerónimo, porque ya se usaba mucho la traducción que era una Vetus latina, o sea, vieja traducción latina hecha a partir del griego, y esa es la que quedó, ¿sí? Pero aún San Jerónimo, cuando traduce una versión que es muy próxima a la de los 70, y San Jerónimo está traduciendo del hebreo, lo cual indica que el texto hebreo que manejaban los rabinos a los que consulta San Jerónimo en el siglo IV de la era cristiana es más parecido al texto de los 70 que a la versión masorética. Porque el texto de San Jerónimo, de la traducción de Jerónimo, que insisto no está en el Salterio de la Vulgata. El Salterio de la Vulgata no es de San Jerónimo. Es una versión anterior y hecha del griego, no del latín. Se parece mucho más a los 70 que a lo que se lee en el texto masorético. Bien. Pero ese versículo ¿de qué habla? Ese versículo dice: según el masorético, tu pueblo se ofrecerá en el día de tu poderío. Sobre los montes sagrados será para ti como rocío del seno de la aurora tu juventud. Esa es la versión siguiendo el texto masorético. ¿Sí? En cambio, si uno lee según los 70, lo que dice es otra cosa totalmente distinta. Tú eres príncipe desde el día de tu nacimiento, en resplandor de santidad o en resplandor de santos. Yo mismo te engendré como rocío antes del alba o antes de la aurora. O yo mismo te engendré desde el seno desde el seno como antes de la aurora. Sí, desde el seno antes de la aurora. Que es como traduce San Jerónimo. Su primero del rocío, ¿no? Bien. Si se toma ese texto de la versión, el texto del masorético está en la misma línea del principado que se viene diciendo hasta aquí. En cambio, el otro texto parece remitirnos a una generación, a un engendramiento misterioso, en el cual Dios le dice, ¿no? Yo te engendré como rocío antes de la aurora, antes del comienzo del día. Hay algunos padres de la iglesia que lo entienden del nacimiento humano de Jesús, que se produce durante la noche. Pero la mayoría lo interpreta de su nacimiento eterno. Es decir, yo te he engendrado en la eternidad. Y entonces ya el Salmo nos estaría proyectando hacia el misterio del Logos consubstancial del Padre, ¿no? Sin manifestarlo, por supuesto, pero estaría apuntando misteriosamente hacia esa realidad de la divinidad del Mesías. En eso confluye también la idea de la primera parte de este versículo, cuando dice: contigo el principado en el día de tu nacimiento, en esplendor de santos, o en un esplendor de santidad. Porque recordemos que la santidad es un atributo divino en la escritura del Antiguo Testamento. La justicia es la rectitud del vivir humano, pero la santidad es un atributo
de Dios. Y lo otro misterioso es el versículo final. En el camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. En el camino beberá del torrente. Ese Adonai que está a la derecha, que ejecuta el juicio soberano del Padre en el último día, es el sujeto del que se dice esto. En el camino beberá del torrente, por eso alzará la cabeza. La lectura patrística de esto es claramente pascual. Beberá del torrente quiere decir, y citan muchos textos del Antiguo Testamento, el principal, el beber del torrente, Elías, cuando es alimentado por Dios en el camino hacia el Joreb, ¿sí? Y Elías bebe del torrente hasta que el torrente se seca. Entonces tiene que dejar el lugar y seguir caminando. Pero es Dios el que le da el agua del torrente, que viene a significar la gracia de Dios para cumplir con su camino hacia Dios, ¿no? Beber del torrente, según otros textos bíblicos, es en cambio signo de padecimiento. Se puede entender también como que atraviesa los dolores y los sufrimientos que le corresponden. Los dos sentidos se aplican claramente al Mesías. Sea que esté hablando de la plenitud de la gracia que reside en él y por medio de la cual realiza su tránsito pascual, sea que se refiera a sus padecimientos, por medio de los cuales consuma la redención del mundo. Pero el signo plenamente pascual lo ven en el correlato de eso. Por eso levantará la cabeza. Acá el texto hebreo tiene el verbo que se usa en hebreo tiene la peculiaridad que se puede entender tanto en sentido intransitivo como en sentido transitivo. Puede significar levantar uno la cabeza o hacer levantar la cabeza a otro. En el camino verá del torrente, por eso alzará la cabeza, o por eso le hará levantar la cabeza. Fíjese que antes en el juicio aplastó la cabeza del enemigo, ¿no? Pero ahora dice que levanta, es un correlato poético clarísimo, ¿no? Aplastó la cabeza del enemigo y levantó la cabeza. El enemigo, en la perspectiva neotestamentaria, es finalmente el enemigo del género humano, es decir, el maligno, y es la muerte, que es el último enemigo que será vencido. Pero a ambos los aplasta Cristo, les aplasta la cabeza por su acción pascual redentora, ¿verdad? Y levanta la cabeza, no solo la de él, hace levantar la cabeza a todo aquel que crea en él, ¿sí? Porque su resurrección es el fundamento de la resurrección gloriosa de los cristianos, ¿no? Muy bien. Esto, fíjense, este es el Salmo 109, ¿no? La misteriosidad del Salmo es innegable, ¿no? Ahora, todo el Nuevo Testamento lo ha leído en esta clave. Por eso los padres no lo leen así, antojadizamente. Lo leen desde la luz del Nuevo Testamento. Ahora vamos a nuestra segunda parte de la clase. Porque el título de la clase, este es el panorama retrospectivo y lo hice desembocar aquí. ¿Por qué? Porque a través de este salmo mesiánico volvemos al comienzo de nuestro curso, en que explicamos de alguna manera el título del curso, ¿no? Los salmos plegaria de Cristo y de su iglesia. Y por eso lo que quería presentar es un panorama contemplativo sobre Jesucristo, el Logos encarnado, y los salmos. En tres momentos. Primero, la plegaria sálmica y la humanidad del Señor. Acá quiero destacar 4 cosas con una aclaración preliminar, un prenotándum. Cuando hablamos aquí de la humanidad del Señor, la humanidad está puesta en mayúsculas, porque es lo primero que tenemos que recordar antes de empezar, la humanidad asumida hipostáticamente por la persona del Verbo. No humanidad en mayúscula para hablar de una humanidad colectiva, sino de esa humanidad singular y concreta que es la humanidad del Señor, y que es la humanidad
más perfecta, que es la humanidad supremamente arquetípica, y que es la humanidad a la que está llamada a asemejarse toda humanidad con minúscula, toda persona humana como cada uno de nosotros, ¿no? Es la humanidad del segundo Adán, en vistas al cual fue hecho el primero. Porque cuando Pablo presenta a Cristo como el segundo Adán, claramente nos deja ver que el segundo Adán es más perfecto que el primer Adán. De modo que en el orden de la finalidad no es hecho el segundo Adán para el primero, sino el primero para el segundo. En la humanidad asumida, en la naturaleza humana asumida por el Verbo unigénito del Padre, nosotros nos encontramos con una humanidad que canta salmos. Y un primer punto que podemos destacar teológicamente es que esa humanidad es, y esto es algo que la tradición cristiana ha reflexionado por múltiples vías, es lo que llaman algunos teólogos, sobre todo del siglo XIII y XV también, el contractum maximum. Esto es un tema que aparece inclusive en la reflexión sobre por qué el Verbo asumió una naturaleza humana. ¿Por qué una naturaleza humana y no otra? ¿No? Esto en la conferencia del hombre del padre Ruta está expuesto, esto que digo ahora. Si ustedes recuerdan, ese problema de por qué el Verbo asume la criatura humana y no otra criatura. Y una de las respuestas que aparece es que porque la criatura humana es como la cifra de toda la creación. Es espiritual y corporal a la vez. Entonces, al asumir la naturaleza humana, en ella toca la creación entera. El Verbo se une a través de la humanidad a la entera creación, a la creación material y a la creación inmaterial, a la corporal y a la espiritual a través de la humanidad. Es el tema del microcosmos de los antiguos filósofos griegos. El hombre es microcosmos, es la totalidad del orden del universo resumido en una naturaleza. En el hombre está lo corporal y lo espiritual, está el ser corpóreo, la vida vegetativa, la vida sensitiva, la vida racional. Es como una síntesis, una concreción de la creación toda. Entonces, esta humanidad que es asumida para ser rescatada, para ser redimida, adviértase, porque la humanidad, sí, claro, busca siempre cantar a Dios, pero aún desde la perspectiva del Salterio del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no podía dejar de preguntarse cómo alabar dignamente a Dios, cómo llegar a dar gracias de verdad a Dios. Eso es lo que el hombre por sí solo no puede alcanzar a hacer nunca, porque siempre se topa con su propia deficiencia y con su propio pecado. Y desde el pecado de Adán además está como herido de muerte en el orden de la gracia, para poder vincularse a Dios de manera plena. Entonces todas las búsquedas de los cantos humanos se tropiezan con la propia deficiencia de la humanidad. Ahora acá hay una humanidad que puede cantar a Dios en nombre de toda la creación, pero puede cantar como la humanidad redentora. Esta humanidad no tiene pecado, ni lo puede tener. Es la humanidad metafísicamente impecable del Verbo encarnado. Esta humanidad puede cantar el canto perfecto, la única que puede entonar un salterio al cual está llamada a plegarse toda la creación. Es un canto cósmico ya desde la encarnación misma, porque en el hombre está resumida toda la creación. Pero es un canto cósmico por la vocación redentora, porque esta humanidad es asumida para la redención. Y entonces, en el canto de esta humanidad,
es toda la creación la que es convocada a cantar a Dios. La plegaria o el canto de alabanza del Señor tiene múltiples dimensiones. Esta es otra línea de reflexión. Los teólogos sistemáticos, sobre todo escolásticos, han reflexionado sobre esto al plantearse el problema de la oración en Jesucristo, ¿no? La oración abarca en el hombre la inteligencia, la voluntad, los afectos, el cuerpo mismo también, ¿no? Y si uno reflexiona sobre la oración en Cristo, advierte que todo está en la oración. Esa oración en Cristo, toda su inteligencia contempladora, y claro, de una manera perfectísima, con todos los dones infusos de que goza, con toda la ciencia infusa que posee, pero también con su ciencia adquirida, porque al ver las cosas del mundo, su alma plenamente transparente a la alabanza del Padre, canta la alabanza, aún sin usar palabras, ¿no? Es decir, ahora lo que tenemos que pensar es cómo en la inteligencia, en la voluntad, en los afectos y en el cuerpo mismo de Cristo tenemos el modelo de una oración, de una alabanza, de una plegaria perfecta, que es al mismo tiempo la fuente de la gracia para toda alabanza en la Iglesia. La alabanza de la Iglesia es participación de esta alabanza, de la alabanza con que el Señor alaba. Es una alabanza que está en la inteligencia, en la voluntad como voluntad racional plenamente. Estamos hablando de la humanidad de Cristo siempre, ¿no? En la voluntad humana de Cristo como voluntad racional perfectamente decidida, que señorea tanto la voluntad como naturaleza cuanto los apetitos infrarracionales, de manera perfecta. En los apetitos infrarracionales del Señor no hay desorden posible. En la voluntad como naturaleza tampoco, pero la voluntad como naturaleza puede querer espontáneamente lo que según el dictamen de la voluntad racional no conviene o no cabe propiamente. Como por ejemplo la voluntad como naturaleza puede espontáneamente tender a querer cierto acto de justicia en un cierto momento, cuando lo que la voluntad racional plenamente decidida manda tolerancia. O la voluntad como naturaleza puede repugnar la muerte, porque la voluntad como naturaleza repugna la injusticia, ¿no? Claro. Como buena voluntad, ¿eh? O puede repugnar la muerte, y sin embargo la muerte es lo que hay que pasar. ¿Sí? Y es lo que conviene en ese momento. Y es lo que hay que asumir, ¿no? La voluntad como naturaleza está sometida a la voluntad. Esta distinción es muy escolástica, ¿no? La voluntas ut natura y la voluntas ut ratio, ¿no? Si la voluntad como voluntad iluminada por la plena inteligencia de la cosa que decide. Y la otra es un movimiento natural de la voluntad hacia el bien en general que hace que repugne al mal. Claro. Pero no todo mal que repugna tiene que ser evitado. Esa voluntad, ahí está, acá, cada una de estas líneas, por supuesto, es para un curso. Pero yo estoy planteando unas líneas de reflexión acá, ¿no? Sí. El año próximo, sí. Pero la oración no abarca solamente la inteligencia y la voluntad, abarca también toda la afectividad en el hombre, ¿no? Sin duda alguna, claro. Y esto lo vemos también en la oración del Señor. Los evangelios nos dejan aparecer este misterio, ¿no? El Señor se entristece, el Señor se alegra, el Señor llora también. El Señor, al ver volver a los discípulos de la misión, exalta en una acción de gracia jubilosa, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque lo que has ocultado a los sabios y prudentes lo has revelado a los pequeños. Y el cuerpo también participa en la oración. Pues claro que sí, porque el cuerpo del hombre es un cuerpo orante. Acá de nuevo se trata de un ser corpóreo que está plenamente sujeto tanto a la inteligencia racional como a la voluntad racional, como a la plenitud de los afectos que son ordenados absolutamente, que son plenamente conformes a la voluntad del Padre, que es la voluntad divina del mismo Hijo como Dios.
Y ese cuerpo es un instrumento activo ¿de qué? De toda su plegaria. Lo vemos en el huerto, por ejemplo, como el cuerpo participa de la oración, ¿no? Y lo vemos en la cruz, porque en la cruz está orando, ¿o no? Y lo vemos en las acciones de la cena, que sin el cuerpo no son posibles, ¿no? Esa Eucaristía perfecta se constituye por acciones que son corporales. Y tiene que ver con signos, los signos del sacramento, que también son de orden corporal. Y que dicen relación a la corporeidad humana, que también está redimida allí. A ver, está redimida en cuanto que en la humanidad santísima, asumida por el Verbo, se opera la redención de todos los hombres. El cuarto aspecto que quería destacar, esta humanidad, discúlpenme, esta humanidad se hace perfecta últimamente en todas sus dimensiones, corpóreas, espirituales, anímicas, psíquicas, como humanidad agápica, porque es la humanidad del amor perfecto. Del amor perfecto a Dios y del amor perfecto a los hombres. Y eso es lo que perfecciona últimamente toda la plegaria de Cristo. Su plegaria humana es la plegaria del ágape. Es la plegaria señoreada por el amor divino, para decirlo de esa manera. Y en este sentido, todo acto agápico es una plegaria. Todo acto del amor divino en los hombres, que es participación del ágape de Cristo, es una plegaria, claro. Es una alabanza, es una acción de gracias, es también una súplica en la medida en que se orienta hacia un término mayor y último que aquel al que se dirige inmediatamente. Es también una peregrinación mientras es en este mundo, ¿no? Esta humanidad es una humanidad histórica, la tercera línea de reflexión. No es una humanidad en abstracto, es una humanidad concreta. Pero al ser una humanidad concreta es una humanidad histórica. ¿Y con esto qué queremos decir? Que es la humanidad histórico-concreta de Jesús de Nazaret, claro. Del hijo de María, que nació en Belén de Judá, que vivió en Nazaret, que tuvo a José por padre, sin que fuera su padre en el orden biológico, padre por vocación divina y por don divino, y que caminaba por las calles de Jerusalén y que subía al templo y que hablaba con los hombres. Es una humanidad concreta, una humanidad que habla una lengua particular, el arameo palestinense, probablemente con algún acento galileo, y que, como el que le detectan a Pedro, recordamos en el relato de la Pasión, ¿no? Y bueno, es probable que hablasen parecido, porque claro, eran exactamente del mismo pago, ¿sí? Claro. Entonces, y es parte de esa concretud histórica, como miembro que es del pueblo de Israel, que su plegaria discurra a través del salterio. Fíjense que acá encontramos, en esta concretud histórica de la humanidad de Jesucristo, encontramos un vínculo profundísimo con los salmos, ¿no? Porque esta humanidad es una humanidad que ha aprendido a cantar salmos, claro. Es una humanidad que hace de los salmos plegaria suya. Es una humanidad anunciada por los salmos, que recoge el salterio para darle su sentido definitivo, además. Porque esta humanidad es histórica no en el sentido de que sea igual a cualquier otra, porque ahí está
el peligro de hablar de la historicidad hoy día, ¿no? Porque solemos entender o se suele malentender por histórico aquello que es reiterativo, repetitivo o que se rebaja al nivel de lo común. Cuando en realidad la historia es un estudio de singularidades en el fondo. Porque cada personaje histórico es único e irrepetible, ¿no? Pero esto acá adquiere un sentido mucho más profundo todavía, porque la historicidad a la que pertenece no es una historicidad meramente humana, es la historia de la salvación, es la historicidad del designio de Dios que se cumple en el tiempo, y en esa concretud histórica Él es la plenitud de los tiempos. En esta humanidad tenemos así como en la humanidad en general tenemos la concretud máxima de la creación, pero en la humanidad de Cristo esa concretud máxima se hace instrumento de la salvación de la creación entera, de la planificación de la creación entera, de la redención del hombre y de la planificación del universo. Acá, en el tiempo de la historia, hay muchas singularidades. Cada uno es una singularidad. Singularidades mayores, menores, pero todos somos singulares. Ahora, esta singularidad es la singularidad absolutamente única del Logos encarnado. Esta humanidad es la humanidad singular del Verbo que se ha hecho carne, que es el Mesías de Dios. Y por eso los salmos, porque son palabra de Dios que anuncia al Mesías y que ha sido cantada por el Mesías, ¿no? Los salmos son plegaria como ninguna otra. No hay ninguna que se le pueda comparar en este sentido que estamos diciendo. Él, al llegar a la plenitud de los tiempos, le da cumplimiento a las profecías de los salmos. Sí, Señor. La profecía de David ahora se hace realidad, se cumple en él, como las de Isaías, como las de Jeremías, como las de Ezequiel. Se cumplen las profecías mesiánicas de todo el Antiguo Testamento. Se cumplen en la realidad de su misterio pascual, en su humanidad mediadora, sacerdotal, profética y real. Se cumplen en su Pascua. Y se cumple también cuando Él asume como plegaria suya propia los salmos. Y por eso su iglesia sigue cantando salmos hasta que Él vuelva. La Pascua del Señor es la última línea de la plegaria sálmica. Nosotros, al comentar el Salmo 21, hicimos alusión a esto, ¿no? El Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y en el de hoy también he hablado de la pascualidad que aparece al final, ¿no? El misterio de beberá del torrente, por eso alzará la cabeza. Pero la plegaria del Señor, en cuanto plegaria sálmica, adquiere su plenitud únicamente a través de la Pascua. Porque a través de la Pascua es vencido el pecado, es vencida la muerte, es vencido el maligno. A través de su resurrección pascual, toda la creación alcanza plenitud. Y entonces se establece el cántico perfecto y definitivo en esa humanidad de Cristo que es el reino. Y que es el fundamento del reino. Ahora la plegaria del Señor es la plegaria de su iglesia también. Acá vemos a la iglesia primariamente, y es la aclaración inicial, como el misterio del cuerpo de Cristo. La iglesia total, cuya cabeza es Cristo, integrada por todos los miembros de la iglesia, ¿no? Es la iglesia como cuerpo la que participa de la alabanza con que Cristo alaba al Padre. Digo una cosa más retrocediendo al tema de la Pascua que quería decir y la he pasado por alto, pero no quiero dejar de decirla. Y tiene que ver con lo que quería decir ahora. La iglesia participa, dije, de esa plegaria de Cristo como cuerpo suyo, la plegaria de la cabeza. Ahora, esa plegaria en relación con la Pascua tiene que ver también con el misterio pascual analizado en sí mismo como misterio de Eucaristía, de cruz y de resurrección, ¿no?
Y aquí lo que vale la pena recordar es que nosotros hemos analizado este problema en otros cursos, ¿no? Siguiendo las reflexiones teológicas del Padre Ruta, y la idea central que quería recordar aquí es esta: la cruz es para la resurrección, porque esa muerte es para la vida eterna, es el instrumento de la redención de la humanidad en orden a la participación en la vida eterna. Pero a su vez la resurrección es para la Eucaristía, porque el hombre resucitado para la vida eterna es el hombre que puede celebrar la acción de gracias perfecta al Padre por el Hijo en el Espíritu. Y esa es la celebración final, definitiva, de la gloria. La cabeza es la cabeza alabante que da gracias al Padre como solo Él puede dar gracias al Padre. Y el cuerpo, que es la Iglesia, participa de esta alabanza y de esta acción de gracias perfectas. La Iglesia entera, la Iglesia gloriosa y la Iglesia peregrina, y la Iglesia purgante, y los ángeles asociados a la Iglesia, toda la Iglesia, alaba como cuerpo con la cabeza. También la Iglesia purgante, ¿sí? ¿No? Claro que sí. ¿Hay acción de gracias allí o no? Seguramente. Y alabanza también. Una primera línea que podemos presentar simplemente como tema es el de la compleción. Ese es aquel texto de Pablo tan difícil, tan complejo. Yo completo en mí lo que falta, los padecimientos de Cristo Jesús, ¿no? Aquí Pablo nos presenta el misterio de que la Iglesia en el tiempo completa. O sea, completa hay que entenderlo no en el sentido de que a los padecimientos de Cristo le falte algo en orden al mérito redentor, obviamente que no. Al contrario, sobreabundan, ¿no? Pensado bien el asunto, de suyo ni siquiera son estrictamente necesarios en cualquier hipótesis posible, ¿no? Pero por ser los padecimientos del Verbo encarnado, son de infinito valor, no les falta nada. Pero la Iglesia completa en el sentido de que dinámicamente, a través del tiempo de la historia que persiste hasta que el Señor vuelva, tiene que continuar en el tiempo su acción eficazmente redentora. La tiene que comunicar a la totalidad de la creación, a los hombres y al mundo entero. Y en esta compleción la Iglesia sigue cantando salmos, como la cabeza. La cabeza en el tiempo cantó salmos, y el pueblo también. El pueblo peregrino, mientras va de camino, sigue cantando los salmos, junto a la cabeza. Y por eso desembocamos aquí en el tiempo de la Iglesia peregrina y la plegaria sálmica. Unidad y distensión diacrónica, unidad y sincronía cósmico-sinérgica. Primero que nada, este canto de los salmos por la Iglesia peregrina tiene la virtud de unir todos los tiempos de la historia. Aquí los invito a volver al esquemita mentalmente que presentamos del panorama de los géneros de salmos, ¿no? Al cantar los salmos, el pueblo de la Alianza Nueva y Eterna está manifestando dinámicamente su pertenencia al misterio de la Antigua Alianza, ¿también o no? Evidente, porque son los salmos de David los que cantamos. Esa es nuestra plegaria como Iglesia, de manera tal que ahí hay una unidad diacrónica que distiende, que se tiende entre dos tiempos de la historia salvífica, mostrando su plena pertenencia mutua, ¿no? Eso que decía San Agustín también, que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo se cumple en el Nuevo. Esto dinámicamente se realiza cada vez que la Iglesia canta salmos. Se realiza en la plegaria.
del cuerpo como se realizó en la plegaria de la cabeza. Es una unidad compleja, es una unidad de tensión también. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento trasciende al Antiguo. No es una mera continuidad sin modificación, porque lleva a plenitud las promesas y entonces lo trasciende. Hay una unidad dinámica y de carácter tensional porque hay una superación, ¿no? Y en esa superación está la clave de la unidad. Sin eso no hay posible unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O hay mera continuidad del Antiguo, o hay ruptura entre el Antiguo y el Nuevo. Ninguna de las dos cosas es la fe de la Iglesia. Y ahí la profunda relación de los salmos con la fe. Yo eso lo hice notar inclusive por el problema que se suscitó en el siglo II de la era cristiana, cuando todos los que se decían cristianos pero al mismo tiempo despreciaban a Israel, como los marcionitas o los gnósticos, ¿no?, considerando al Antiguo Testamento obra de un demiurgo maligno, ¿no?, se oponían a la gran iglesia, que empezó a partir de allí a usar más intensamente los salmos como signo de la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin esa unidad el Nuevo Testamento desaparece, porque se convierte en un conjunto de palabras sin sentido a la que el hombre subjetivamente le da el sentido arbitrario que se le antoja, como son todas las relecturas, resignificaciones racionalistas del Nuevo Testamento que se han dado a lo largo del tiempo de la historia. Pero al mismo tiempo hay otra unidad acá, porque la Iglesia peregrina, al cantar los salmos, establece una unidad sincrónica, que es cósmico-sinérgica. La Iglesia peregrina es cooperante con la totalidad de la Iglesia, de la Iglesia purgante, de la Iglesia triunfante, de los ángeles del cielo. Hay una cooperación, y cuando cantamos los salmos, esto lo dice muy bien la regla de San Benito. Recuerden, le decía a los monjes, que cada vez que se reúnen para cantar salmos, los ángeles del cielo se hacen presentes donde ustedes están cantando. Esto no es una cosa simbólica, alegórica, no. Esto es real, esto hay que entenderlo en un sentido realista profundo. A esta sinergia me refiero, a esta cooperación. Cuando la Iglesia canta salmos, toda la asamblea de las criaturas de Dios que tienen a Cristo por Señor se une a ese canto. Entonces está no solo la unidad diacrónica, histórica, está también la unidad cósmica en la Iglesia que canta salmos. Los salmos, además, al ser una síntesis de la historia de la salvación, al contener las grandes líneas del designio de Dios presentadas, en retrospectiva respecto de lo ya acontecido y en prospectiva profética respecto de lo que ha de acontecer, en los salmos la Iglesia cuando canta el sentido del tiempo. La Iglesia peregrina canta en el tiempo, pero el tiempo del hombre es un tiempo, y esto también es antropológico, que procura tener un sentido. Es decir, el hombre procura darle al tiempo un sentido. Pero todo intento del hombre de darle sentido al tiempo por sí solo fracasa. El sentido del tiempo es el sentido de la creación, y el sentido de la creación solamente lo puede poner Dios. Ahora, en los salmos entramos en la escuela en la que Dios nos hace aprender el sentido de la creación y el sentido de la existencia humana, y por lo tanto el sentido del tiempo, nada más y nada menos, el para qué del tiempo del hombre sobre la tierra. Cuando la Iglesia canta salmos, está haciendo memoria de este sentido para sí misma,
actualizando su fe, ¿no? Pero al mismo tiempo está proclamando ese sentido para todos los pueblos, para todos los hombres y para toda la creación también. Acá de nuevo, esto puede parecer metafórico para toda la creación. San Francisco predicaba a los pájaros, ¿no? Hoy salió en el diario, no, en el diario no, en la revista National Geographic, que hoy la compré en un kiosco. La compré porque no tenía cambio para el taxi, entonces la compré. Pero había una noticia que me sorprendió. La noticia que no, si la toma tal cual está dicha ahí, es una cosa horrible, pero vista desde acá tiene otro sentido. En Nueva Zelanda, el gobierno ha concedido un reclamo por el cual declara persona jurídica, persona, a un río. Un río es una persona, con derechos, bueno, va a tener un guardián protector el río, designado por el gobierno, como si fuese una especie de tutela jurídica. Ahora, fíjense ustedes, claro, esto si se lo toma en el plano de la arbitrariedad jurídica humana y de la equiparación de una realidad inerte con un ser humano, es un disparate monumental, ¿se da cuenta? Es una aberración. ¿Cómo va a ser de un río una persona? Usted podrá jurídicamente proteger el bien que es el río con distintas medidas, pero en orden al bien de las personas que son los hombres, ¿no? El río mismo. Declarar al río persona parece una manifestación de esa arbitrariedad voluntarista, ¿no?, que pulula hoy en día, según la cual el derecho parece que es el derecho del hombre a hacer que las cosas sean lo que no son, ¿no? Bien. Todo esto es así. Ahora, si uno lo ve desde lo que yo acabo de decir, la perspectiva es totalmente distinta, ¿no? Yo dije, cuando la Iglesia canta salmos, le anuncia el sentido del tiempo a todas las cosas. Sí, Señor. Al río también. A los pájaros, a los árboles, a las rocas, a los planetas, a las galaxias, a toda la creación. No que toda la creación como persona lo pueda oír. Ah, no, eso no. Pero el anuncio atraviesa toda la creación y está destinado a la glorificación de toda la creación. Ahí está el misterio. Toda la creación será transformada en cielos y tierra nuevos. Entonces el anuncio del Salmo, del sentido del tiempo, es que lo que está en el tiempo existe para más allá del tiempo. Uno puede seguir pensando si eso repercute en la realidad misma de todas las cosas. Eso es una cosa que... Y claro, en un sentido sobrenatural es claro que sí, ¿no? No imaginarlo naturalistamente, no, pero no, sobrenaturalmente sí. Y por último, los salmos, la Iglesia y el reino. La música divina en el tiempo y en la eternidad. Acá lo que quería es hacer la reflexión sobre el tema de los salmos y la música, ¿no? A través de los salmos, la Iglesia está llamada a difundir el reino, el misterio del reino sobre la tierra y en el tiempo, ¿no? Ahora esto apunta no ya ni a la diacronía histórico-temporal ni a la sincronía cósmica, sino a la edificación de la ciudad de Dios en el tiempo. La ciudad definitiva es supratemporal, pero los salmos cantan el misterio del reino, por el cual todas las cosas están llamadas a ser de Cristo, que es de Dios, ¿no? Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, Cristo de Dios. Este es el ritmo de los salmos: atraer todas las cosas hacia Cristo y por Cristo a Dios. La música, los salmos son música también de la Iglesia, ¿no? En este curso hemos tratado de presentar música de los salmos con la ayuda de los seminaristas que nos han brindado su presencia, que agradecemos plenamente. Pero esta música es una música muy diversa a lo largo de los siglos, ¿no? Eso también tratamos de mostrarlo. Puede ser una música, otra música. Cualquier música. Ahí ya no.
Y ya no, ¿por qué? Porque la música no es cualquier música. A ver si nos entendemos. Si volvemos al concepto propio de música, música dice alusión a un origen divino, a un origen celeste, a una armonía que baja del cielo a la tierra. Por eso no cualquier ritmo es música, ni cualquier melodía es música, ni cualquier son es música, en este sentido estricto y profundo de la palabra música. La música viene de la musa, por eso se llama música, es decir, viene de lo alto del cielo, es un cántico celeste que desciende a la tierra. Esta idea griega en los salmos tiene una realización mucho más profunda todavía. Los salmos son música divina porque son palabra de Dios. Ahora, el sonido de los salmos también está de alguna manera vinculado a esto. Y en la medida en que brota de la iglesia como cuerpo de Cristo, hay algo de divino en el son de los salmos. Por eso yo he querido de alguna manera que el son más tradicional de los salmos en la iglesia, que es el canto gregoriano, estuviese presente. Todos los documentos del magisterio sobre la música sagrada dicen que hay distintos tipos de música sagrada, pero hay una que es arquetipo de todas, y es la música sagrada por excelencia, y esa es el canto llano, que suele llamarse canto gregoriano. ¿Y por qué eso? Porque es la expresión más tradicional de la musicalidad de la oración de la iglesia, la que surgió desde los orígenes de la iglesia, por lo menos en la tradición latina, que tiene su correlato en la tradición bizantina, o en la iglesia copta, o en la iglesia siríaca, que cada una tiene su modo de canto tradicional. ¿Está claro? Esto se refiere a la iglesia de lengua latina. Hay modalidades distintas de canto, porque el canto griego bizantino no es el canto gregoriano, ¿no? Esa pluralidad también es expresión de la complejidad humana de la iglesia. Pero en estos cantos tradicionales que durante siglos han resonado y que siguen resonando en la iglesia, hay algo que los vincula a la raíz misma de la fe, digamos así. No que estén vinculados necesariamente a la fe, no estoy diciendo esto, pero sí a la experiencia de la fe desde los primeros siglos, ¿no? Y manifiestan esta experiencia de una manera arquetípica. Por eso toda otra música es sagrada en cuanto de alguna manera respeta este modelo y lo sigue en alguna medida. Esto lo dice Pío X, lo repite Pío XII, y lo repite otro documento posterior que, si mal no recuerdo, es el pontificado de Pablo VI, que es lo último que hay sobre música sagrada en general, ¿no? ¿Cómo? La Oda, sí. La música, sí, está bien. La música, entonces, la música puede variar, pero siempre y cuando sea música, es decir, exprese el misterio, que es a lo que está llamada. Y lo puede expresar del todo jamás, porque mientras sea música del tiempo, no puede expresar, pero está llamada a expresarlo, y debe hacerlo progresivamente. Su no plenitud absoluta no implica jamás la renuncia al esfuerzo, como en todas las cosas del tiempo. Pero la música es para el tiempo y para la eternidad. Y esto es lo último, ya con esto, ya vamos, sí, ya dejamos. Los salmos, ahora desembocamos en yo dije, los salmos y el Logos encarnado, la humanidad de Cristo, los salmos y la iglesia. Ahora el tercer punto de reflexión son los salmos y la Trinidad. Ahora volvemos al misterio del Logos encarnado, pero ahora vamos a contemplarlo primariamente como Logos, como el verbo unigénito del Padre, coeterno y consubstancial con Él. Jesucristo, con su voz humana, hace resonar los salmos del Salterio davídico, pero al mismo tiempo es el Logos encarnado, el único que conoce al Padre, a quien solo el Padre conoce, el único que puede dar a conocer quién es el Padre a los hombres. Es de Él como Logos unigénito del Padre que brota de alguna manera el Salterio, ¿o no? Y lógico, porque la palabra eterna del Padre es Él.
Toda palabra revelada no es más que participación de la eterna palabra. En su eternidad, dice San Juan de Agut, Dios ha dicho una sola palabra, que es su Hijo. ¿En ese Hijo está contenida toda la creación o no? Es el arquetipo de toda la creación, según toda la teología cristiana, ¿no? La doctrina platónica de las ideas o razones ejemplares, Agustín la asume cristianamente al poner las razones ejemplares en la inteligencia divina y personalmente en el Verbo, que es la palabra única del Padre. Todas las cosas están contenidas en él como en su arquetipo. Porque en la sabiduría eterna de Dios está contenida la idea de todo lo creado, de cada cosa creada. No solo de las esencias en general, de cada cosa singular. Es lo que enfatizarán algunos teólogos, grandes teólogos del siglo XIII, por ejemplo, Juan Duns Scott, que enfatiza este estar contenido no solo lo universal de las naturalezas, de las esencias, sino la razón de ser de cada singularidad en la sabiduría eterna de Dios. ¿Y está contenido todo el designio de la creación o no? Y el designio sobrenatural sobre la creación. Y toda palabra revelada. ¿Sí? De él brota el salterio, si nos ponemos a pensar, ¿no? Y claro, de él como Dios, obviamente, porque la revelación es de la Trinidad, ¿no? Todo lo que dice razón ad extra de la divinidad es común a las tres divinas personas. ¿Quién ha otorgado el don de la palabra profética? Y la Santísima Trinidad. Y el don de la palabra divinamente inspirada, la Santísima Trinidad. Pero si lo vemos desde la economía de la relación del Padre con el Hijo, y el Hijo como el logos del Padre, hay una relación de apropiación personal al Hijo, ¿no? Porque el Hijo es la palabra. Y entonces toda palabra revelada dice relación al Hijo, en cuanto engendrada por Dios, ad extra, mientras quede engendrado en la intimidad de la misma sustancia divina, como consubstancial al Padre. Esto hay que unirlo con lo que dijimos primero, porque en su humanidad canta humanamente salmos, esos salmos del antiguo pueblo de Israel que llegan a su plenitud en él, ¿no? Y se transforman en el canto de la Iglesia. Pero la Iglesia y la humanidad de Cristo cantan salmos por la gracia del Espíritu, por la fuerza del Espíritu para la alabanza del Padre y por el Hijo, ¿no? Esa alabanza de los salmos es una participación de una alabanza eterna. Este es el segundo punto, que es la alabanza eterna entre las tres divinas personas. Esto nos lleva a contemplar el misterio trinitario como misterio de alabanza. Y eso es perfectamente posible y perfectamente teológico, aunque no se lo haga mucho. El misterio trinitario, el misterio de la generación del Hijo y de la procesión del Espíritu Santo, ¿es un misterio de alabanza o no? ¿Es un misterio de acción de gracias o no? Fíjense ustedes que uno podría poner en el Hijo, que procede por vía de inteligencia, primariamente esa razón de alabanza o no. Y porque la alabanza es un descubrimiento de la inteligencia, ¿no? Claro. La alabanza es darse cuenta de la belleza y de la grandeza de lo que se tiene delante. Y el Hijo, en cuanto viene del Padre, alaba al Padre, ¿o no? Sí, claro. El Hijo eternamente engendrado por el Padre es una eterna alabanza al Padre del cual viene, del cual trae su origen. Y el Espíritu Santo es como, según los padres de la Iglesia, como el abrazo del Padre y el Hijo, la efusión del amor entre el Padre y el Hijo, que planifica la alabanza, porque hace de la alabanza una comunión de amor, ¿no? Es la misma comunión de amor entre el Padre y el Hijo, siendo el que procede del Padre y del Hijo. En esta perspectiva, toda alabanza
del mundo, de la criatura, en el tiempo y en la gloria, es una participación de la alabanza trinitaria y se ordena a la Trinidad como a fin, porque toda plegaria en última instancia es glorificación de la Trinidad, ¿no? Y acá vuelvo a algo que lo dije más de una vez en el curso. Lo que hace la Iglesia cuando culmina los salmos con el Gloria es marcar este ritmo por el cual toda plegaria en la Iglesia está llamada a desembocar en el Gloria, que es la alabanza de la eternidad, ¿no? Por eso la glorificación final es la plenitud de la alabanza sálmica. Habrá salmos en la gloria. Cantaremos los mismos salmos. Los padres de iglesia y los teólogos escolásticos se preguntan cosas interesantes a este respecto. ¿En la gloria eterna habrá alabanza vocal o no? Es un tema que trata explícitamente Santo Tomás. Y la respuesta es que sí. Que la resurrección, entre otras cosas, permite esto. Y reclama esto. La resurrección de la carne implica una alabanza no solo espiritual, sino también corpórea. ¿Y qué más plena alabanza del cuerpo glorificado que cantar? Que cantar la gloria de Dios. Bien. Con esto ya podemos dejar nuestro curso y nos veremos en el próximo, si Dios quiere. Muchas gracias. Sí, hay misa el viernes que viene. Como ahora cantamos algo, ¿eh? Cantamos. Ahora también cantamos el 88 que está en el versículo que la antífona está puesta en el programa también, ¿sí? Cantaré eternamente tu misericordia, Señor, ¿sí? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré tu fidelidad por todas las edades. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este juramento a David mi servidor, estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente, y mi alianza será estable para siempre. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.